Estaba doblando unas servilletas de tela en la mesa del comedor cuando mi teléfono se iluminó y arruinó la Navidad. Mi nombre es Esmeralda. Tengo 65 años. Soy viuda desde hace una década y vivo en una casa de una sola planta con un jardín trasero que cuido con mis propias manos. Mi hija, Camila, tiene 35 años y está casada con Hugo. Siempre he sido una madre presente, la que hornea, la que cuida a los niños, la que saca la tarjeta de crédito cuando a ellos no les alcanza el mes. Era la mañana de Navidad. Supuse que la llamada era para pedirme que llevara más tamales o para confirmar la hora de la cena en su nueva casa. Limpié mis manos en el delantal y contesté. Su tono no era festivo, era tenso, cuidadoso. «Mamá», murmuró, con el ruido de platos de fondo. «Quería hablarte sobre esta noche. Hemos preparado una mesa especial en el centro para la familia de Hugo. Su madre es muy particular, ya sabes». Parpadeé, sin entender. «¿Y mi asiento?». Camila soltó un suspiro impaciente. «Pensamos que sería mejor si te sientas en la mesa pequeña del rincón, cerca de la cocina. Es que, a veces toses mucho, o comes despacio. Para mi suegra puede ser un poco disruptivo». Apreté el borde de la servilleta. «Disruptiva en la cena de mi propia hija». No grité. No le recordé que la mitad de la comida que iban a servir la había pagado yo. Solo respiré hondo y respondí con voz plana. «Entendido». Y colgué. El silencio inundó mi cocina. Revisé el teléfono y vi que tenía un mensaje de voz no escuchado de Camila, de apenas media hora antes. Seguramente de cuando la llamé para desearle feliz día y no contestó. Lo reproduje. Parecía una grabación accidental. Al principio solo se oían pasos, pero en el segundo 0:47 escuché algo que me hizo taparme la boca con la mano. «Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. No era un grito, no era una pelea. Era la voz de mi hija, clara y casual, hablando con su suegra en la cocina. «Tranquila, Consuelo», decía Camila, con un tono condescendiente que nunca le había escuchado. «A mi mamá la ponemos a un lado. Ya está mayor. Se vuelve un poco vergonzosa con sus cosas y honestamente, prefiero que no opaque tu cena. Solo la invité para que se quede un rato con los niños arriba mientras nosotros brindamos». Hugo soltó una risa corta de fondo. «Sí. Además seguro nos deja los regalos y se va temprano». Me quedé sentada en la silla de madera por un largo tiempo. La pantalla del teléfono se apagó. No lloré. Esperaba que una ola de tristeza me aplastara, pero lo que sentí fue algo mucho más frío y afilado claridad. Durante años había justificado las actitudes de Camila, sus desplantes, sus olvidos, la forma en que su familia política siempre tenía prioridad, mientras yo era la niñera gratuita y el cajero automático de emergencias. El nudo que siempre tenía en el pecho desapareció. Me levanté. Fui a la entrada, donde estaban las 3 bolsas llenas de regalos envueltos en papel brillante. Las tomé. Caminé hacia mi habitación y las guardé en el fondo del armario. Luego, fui a la cocina. Tomé las 2 bandejas gigantes de comida que había preparado y las metí al refrigerador. A la 1 de la tarde, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Camila. «¿A qué hora llegas? Los niños ya están preguntando». Bloqueé la pantalla sin responder. Fui a la ventana. Miré hacia la casa de mi vecina y tomé una decisión.
Si yo era una presencia disruptiva, entonces simplemente dejaría de estar presente. Toqué la puerta de Rosa, mi vecina de al lado, una mujer de mi edad que tenía a su familia viviendo en otra ciudad. Cuando abrió, sorprendida de verme sin mi suéter de fiesta, le sonreí. ¿Tienes planes para esta noche? Tengo demasiada comida y una botella de vino que no quiero abrir sola. Pasamos la Nochebuena en mi patio, comiendo tamales, bebiendo y riendo bajo las luces que yo misma había colgado. Por primera vez en años, no pasé la noche persiguiendo nietos para que no rompieran adornos, ni lavando platos mientras los demás brindaban. Me sentí ligera. Mi teléfono no dejó de vibrar. A las 8:00 de la noche, Camila llamó. No contesté. A las 8:30 de la noche, empezaron los mensajes. ¿Dónde estás? Te estamos esperando. Mamá, los niños están incontrolables. Te necesito aquí. Esto es una falta de respeto hacia la familia de Hugo. No me molesté en leer el resto. Apagué el aparato y me serví otra copa de vino. A la mañana siguiente, me preparé una taza de café y me senté en la mesa con una libreta. Anoté todos los gastos que cubría para la casa de Camila, la cuota mensual del club de natación de los niños, el seguro de uno de sus autos, la tarjeta de crédito adicional que estaba a mi nombre, pero que ella usaba para gastos médicos, los cuales curiosamente siempre ocurrían en tiendas de ropa de marca o salones de belleza. Había permitido que me vieran como un recurso inagotable y sin sentimientos. Era hora de cerrar la llave. El lunes a primera hora, me senté frente a mi computadora portátil. No necesité ir al banco ni hacer un escándalo. Con unos cuantos clics en mi cuenta en línea, cancelé las transferencias automáticas programadas para el club de natación y el seguro del auto. Luego, entré al panel de tarjetas de crédito. Seleccioné la tarjeta adicional de Camila y cambié el límite de crédito mensual a exactamente $20. Terminé mi café con una extraña sensación de triunfo silencioso. El resto de la semana me dediqué a mi casa. Había una habitación de invitados y la mitad de mi garaje que Camila y Hugo usaban como trastero personal. Había cajas de ropa vieja de los niños, muebles rotos que Hugo juraba que iba a reparar, y bicicletas oxidadas. Compré bolsas de basura grandes y cajas de cartón nuevas. Pasé 3 días organizando todo. Lo que servía, lo puse en cajas ordenadas junto a la puerta del garaje. Lo que era basura se fue al contenedor. El jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas, mi teléfono sonó. Era Camila. Contesté al segundo tono. «Mamá, ¿qué le pasa a la tarjeta?», reclamó, su voz aguda por la indignación. Estaba en la clínica dental pagando los frenos del niño y fue rechazada. Pasé una vergüenza horrible. El sistema dice que no tiene fondos. Acomodé la manguera y respondí con calma. La tarjeta tiene fondos, Camila, pero modifiqué el límite. Mi pensión no es eterna y he decidido empezar a organizar mejor mis finanzas. ¿De qué hablas? Me dejaste humillada frente a la recepcionista. La tarjeta era para emergencias reales. Camila, no para financiar tu vida, comenté, cerrando la llave del agua. Si Hugo y tú necesitan pagar los frenos, tendrán que usar su propio dinero. Los niños son su responsabilidad. Silencio absoluto al otro lado. Luego, el sonido del motor de un auto acelerando. «Voy para allá», gruñó, y cortó la llamada. 20 minutos después, frenó de golpe frente a mi casa. Hugo la esperaba en el auto con los brazos cruzados, sin atreverse a salir. Camila bajó furiosa, caminando a zancadas por el jardín. Yo estaba sentada en el porche, leyendo una revista, con una jarra de limonada al lado. «¿Qué significa esto?», exigió, parándose frente a mí y proyectando una sombra sobre mi revista. «¿Es por lo de Navidad? ¿Estás haciendo un berrinche de anciana porque no te sentaste en la mesa principal? Solo era una silla». «Mamá». Pasé la página de mi revista sin mirarla. «No es un berrinche, hija. Es pragmatismo. Pensé en lo que me dijiste esa noche. Si ya estoy tan mayor, vergonzosa y soy una presencia disruptiva, lo más sensato es que deje de meterme en sus asuntos. Eso incluye sus finanzas». Camila palideció.
Abrió la boca, la cerró y finalmente frunció el ceño. Me escuchaste hablando con consuelo. Escuché lo suficiente. Respondí, sirviéndome un vaso de limonada. ¿Quieres agua? ¿Hace calor? Ella apretó los puños. Eres increíble. Si no vas a apoyarnos, entonces olvídate de ver a tus nietos. No voy a llevarlos a ver a alguien que nos abandona cuando la necesitamos. Esperaba que me rogara, que me levantara la voz o que intentara asustarme con la amenaza definitiva, no dejarme ver a los niños. Años atrás, esa simple idea me habría quebrado en llanto y me habría hecho ceder de inmediato. Pero ese día, sentada en mi propio porche, simplemente le di un sorbo a mi vaso de limonada fría. Esa es tu decisión como madre, Camila, respondí, mi voz sin rastro de temblor. No voy a rogar por migajas de afecto de mi propia familia, pero ya que estás aquí, haciendo exigencias en mi propiedad, quiero que pases a ver el garaje y la habitación de invitados. Ella me miró desconcertada, parpadeando bajo el sol. ¿Qué tienen que ver esas habitaciones ahora? He empaquetado todas sus cosas, las cajas de ropa de bebé que nunca donaste, la bicicleta elíptica rota de Hugo, los muebles que llevan 3 años acumulando polvo. Tienen hasta el domingo a las 6 de la tarde para llevárselo todo. Lo que quede en mi casa después de esa hora, llamaré a un camión de recolección para que lo done a la caridad. No puedes hacer eso. Nuestra casa no tiene espacio para todo eso. Chilló, perdiendo por completo su postura desafiante. Ese es un problema logístico que Hugo y tú tendrán que resolver, sentencié, levantándome de la silla. Mi casa no es su bodega gratuita, igual que yo no soy su cajero automático. Tienen 3 días. Entré a la casa y cerré la puerta principal. No le puse seguro. Simplemente la cerré con firmeza. A través de la ventana de la cocina, la vi caminar furiosa hacia el auto, manoteando en el aire mientras le gritaba a Hugo. Él golpeó el volante con frustración antes de arrancar quemando llanta. Ese fin de semana, aparecieron con una camioneta prestada. Durante horas, los observé desde mi patio trasero, mientras podaba mis rosales. Hugo sudaba profusamente, cargando colchones viejos y cajas pesadas, mientras Camila lo dirigía de mal humor. No salía a ofrecerles agua, no salía a ayudar. A las 6:15 del domingo, fui a revisar. La habitación y la mitad del garaje estaban completamente vacíos. Respiré profundo. El aire de mi casa nunca se había sentido tan limpio, pero sabía que mi yerno no se daría por vencido tan fácilmente. El martes por la tarde, el timbre sonó. Era Hugo, solo. Llevaba una caja de donas de la panadería barata de la esquina, de esas que vienen cubiertas de un azúcar en polvo que lo mancha todo. Lo dejé pasar a la sala, observando cómo sus ojos escaneaban el espacio vacío donde antes apilaban sus trastos. Se sentó en mi sofá sin pedir permiso. Esmeralda, mujer, ¿qué carácter te cargas últimamente?, comenzó, forzando una sonrisa conciliadora mientras abría la caja de cartón. Camila está muy estresada. Ya sabes cómo es. A veces habla sin pensar y se ofusca, pero al final del día, somos familia. He venido a proponerte una solución para que todos salgamos ganando. Crucé las piernas y me recargué en el sillón, esperando. ¿Qué tipo de solución, Hugo? Bueno. Se inclinó hacia adelante, adoptando un tono de hombre de negocios que no le quedaba bien. Esta casa te queda enorme para ti sola. Los gastos de mantenimiento deben ser una pesadilla. Pensábamos que lo más inteligente sería venderla. Nosotros te acondicionamos el sótano de nuestra casa. Estarás cerca de los niños. No pagarás recibos. Y con el dinero de la venta de esta propiedad, podemos invertir en un negocio de importaciones que estoy planeando. Te daríamos una pequeña comisión mensual, claro, todos ganamos. Me quedé mirándolo. Quería que yo vendiera mi casa, mi único patrimonio, para financiar sus deudas y su estilo de vida, a cambio de vivir confinada en un sótano húmedo. Su descaro era casi fascinante, mientras masticaba una dona, dejando caer azúcar sobre mi alfombra limpia. Vi su llavero sobre la mesa de centro. Entre sus llaves del auto y la oficina, colgaba la copia de bronce de la llave de mi puerta, la misma que le había dado años atrás, solo para emergencias.
Es una oferta muy reveladora, murmuré. Extendí la mano con total naturalidad. Tomé su llavero y, frente a sus propios ojos, deslicé mi llave fuera de la argolla de metal. La guardé en el bolsillo de mi pantalón antes de que él pudiera procesar lo que acababa de pasar. Hugo dejó de masticar. ¿Qué haces? Esa es mi llave. Era tu llave, lo corregí, poniéndome de pie, asegurando mi casa, que por cierto, está totalmente pagada y no se vende. Y definitivamente no voy a vivir en tu sótano. Puedes llevarte el resto de las donas. Hugo, ya conoces la salida. Su rostro enrojeció de vergüenza. Tomó sus llaves y se marchó murmurando excusas. Sin embargo, quitarle su llave no era suficiente para garantizar mi tranquilidad. En cuanto el auto de Hugo desapareció por la calle, tomé el directorio telefónico. Aunque había recuperado esa llave, sabía perfectamente que Camila tenía la suya en su bolso. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, un cerrajero estaba en mi puerta. En menos de una hora y por un costo bastante razonable, instaló cerraduras nuevas y más robustas en la puerta principal y en la entrada del patio trasero. Fue una medida simple, directa, y el sonido de los nuevos cerrojos metálicos me dio una profunda sensación de seguridad. Ese mismo fin de semana, fui a la ferretería. Compré pintura de un tono blanco luminoso, rodillos y brochas. Durante 2 días me dediqué a pintar la antigua habitación de invitados, borrando cualquier rastro de polvo y encierro. Compré ropa de cama nueva, una pequeña lámpara de lectura y un escritorio de segunda mano que yo misma lijé y barnicé. Luego, fui al campus de la universidad local y pegué un anuncio en el tablón de estudiantes. 3 días después, conocí a Sofía. Era una estudiante de medicina, callada, con ojeras de tanto estudiar y una necesidad urgente de un lugar tranquilo, lejos del ruido de las residencias universitarias. Acordamos un alquiler mensual que me ayudaba a cubrir cómodamente mis recibos de luz, agua y gas. Le entregué su copia de las llaves nuevas. Tener a Sofía en la casa cambió por completo la energía del lugar. Al contrario de Camila, Sofía preguntaba si podía usar la lavadora. Lavaba su taza de café en cuanto terminaba y respetaba mi espacio. A veces, coincidíamos en la cocina por la noche y compartíamos una taza de té en paz. Esa convivencia me hizo darme cuenta de lo anormal y abusiva que había sido la actitud de mi propia hija durante años, con mi tiempo y mi dinero finalmente bajo mi control. Me inscribí en esas clases de pintura en el centro comunitario que siempre posponía porque los niños necesitaban que los cuidara. Mi vida empezó a tomar color. Pasaron casi 2 meses de absoluto silencio por parte de Camila y Hugo. Yo no llamé, y ellos eran demasiado orgullosos para hacerlo. Sin embargo, el cumpleaños de Consuelo, la famosa suegra, se acercaba en el calendario, y la costumbre de Camila de usar mi casa para quedar bien estaba a punto de estrellarse contra mi nueva realidad. Era un sábado por la mañana. Sofía había salido a la biblioteca y yo estaba en el jardín instalando un caballete para pintar. Cuando escuché el rechinido de neumáticos, me asomé por la reja. Camila y Hugo estaban bajando de su camioneta, cargando bolsas de globos, bandejas de comida y un pastel gigante. 2 autos más se estacionaron detrás de ellos, de los cuales bajaron primos de Hugo y, por supuesto, Consuelo. Camila caminó rápido hacia la puerta principal y metió su llave vieja en la cerradura. Forzó, empujó y sacudió la manija. Nada. Al ver que no podía abrir, caminó hacia la reja del jardín donde yo la observaba. «Mamá, ábreme». La llave se atascó, ordenó, sudando por el peso de las bolsas. «Los invitados de Consuelo ya están aquí para la fiesta sorpresa en el patio». Me apoyé en la reja, cruzando los brazos. «¿Qué fiesta sorpresa, Camila? La de mi suegra mandé las invitaciones hace un mes. Siempre hacemos sus cumpleaños en tu patio porque el de nosotros es muy pequeño. Abre ya, que se me derrite el pastel». Negué con la cabeza lentamente. «No me preguntaste. No me llamaste en 2 meses y simplemente asumes que mi casa es un salón de eventos gratuito. Cambié las cerraduras. Camila, no puedes entrar».
Su rostro pasó de la frustración al pánico absoluto. Miró hacia la calle, donde Consuelo y los demás invitados esperaban bajo el sol inclemente, mirándola con confusión. «Mamá, por favor», siseó entre dientes. «Me vas a dejar en ridículo frente a ella». «Tú te pusiste en esa posición», contesté sin alterar la voz. «Tengo planes hoy. Que disfruten su tarde». Me di la media vuelta y caminé hacia mi caballete. Escuché los murmullos desde la calle, la voz aguda de Consuelo quejándose del calor y finalmente a Camila ordenando a todos subir a los autos de nuevo. Tuvieron que irse a un restaurante sin reserva, gastando un dinero que probablemente no tenían planeado usar. 2 semanas después de ese incidente, recibí un mensaje de texto. «Siento mucho lo de la fiesta. Fui una desconsiderada. Podemos ir a tomar un café el domingo. Los niños te extrañan». Leí el mensaje mientras Sofía preparaba ensalada en la cocina y sonreía ante una broma de Rosa, mi vecina, que había venido de visita. Ya no sentía esa necesidad desesperada de complacer a mi hija. Mi valor no dependía de lo útil que le resultara. Respondí de forma breve: «Pueden venir el domingo de 4:00 a 6:00 de la tarde. Traigan ustedes la merienda». La dinámica había cambiado por completo. Cuando Camila y Hugo finalmente vinieron, se sentaron en mis sillas como visitantes, no como dueños. Los niños corrieron a abrazarme y los recibí con amor, pero cuando Hugo insinuó algo sobre un préstamo para reparar su auto, lo corté de inmediato con una mirada que no admitía réplicas. Ya no era la mujer en la mesa de la esquina. Era la dueña de mi casa, de mi dinero y de mi tranquilidad. Mi familia seguiría siendo mi familia, pero a partir de ahora solo entrarían por mi puerta bajo mis propias reglas. Me serví una taza de té. Miré hacia mi jardín florecido y sonreí, sabiendo que, finalmente, había encontrado mi propio lugar en la mesa. A veces, las madres confundimos el amor incondicional con el sacrificio infinito. Nos acostumbramos tanto a dar, a resolver problemas y a ceder nuestro espacio, que olvidamos que nosotras también merecemos un lugar de respeto en nuestra propia vida. Lo que aprendí de todo esto no es a dejar de amar a mi hija, sino a dejar de abandonarme a mí misma para complacerla. Entendí que mi valor no se mide por lo útil que puedo ser para los demás, ni por el dinero que puedo aportar a sus caprichos. Poner límites no fue un acto de venganza, fue un acto de supervivencia emocional. El día que dejé de discutir y empecé a tomar decisiones prácticas sobre mi casa y mi dinero, no solo recuperé mis llaves y mi tranquilidad, recuperé mi dignidad. Y descubrí que la paz mental es algo que nadie tiene derecho a arrebatarte, ni siquiera tus propios hijos. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026 recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias.